A ver. Aquí estamos ya. Ok. Ya pueden ver el monitor, ¿verdad? Sí, Muy bien. Lo último que dijimos entonces, estamos hablando, recuerden ustedes que estamos hablando del producto punto y estamos viendo algunas aplicaciones que tiene. El producto punto, la primera aplicación que vimos es que sirve para calcular las magnitudes de los vectores o la norma, ¿verdad? Eh, Vimos que la norma se calcula mediante una fórmula, es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes, y que varios vectores podrían tener el mismo valor de norma. De hecho, en la clase pasada mencionamos que si estuviera en R3, por ahí mencionamos que un vector podría tener, eh, bueno, ya no quiero referir a los números de la clase pasada, pero si estuviera en R3 podríamos pensar en toda una esfera donde cada punto es un vector y todos están a la misma distancia del origen. Y es que en R2 pues podríamos pensar en una circunferencia que representa toda una familia de vectores que tienen el mismo valor de norma y bueno, ahí la llevamos. Bueno, ¿a qué voy con esto? Si hay conjuntos de vectores que comparten un mismo valor de norma, entonces son de importancia estudiar los que son unitarios o que la norma vale 1. La forma en que los vamos a describir o que las vamos a escribir, hablo de la notación, es el nombre del vector con este pico arriba que representa que el vector es unitario o que fue normalizado, que refiere a lo mismo. Así es que un vector es unitario si cuando calculamos su norma, la norma da 1. Y entendamos esto de la siguiente manera, como lo entendimos la clase pasada. Pensemos este asunto en R2. Entonces, aquí, si tengo esta circunferencia de radio 1 en el origen, entonces cada uno de los puntos de este círculo es un vector en R2. Por lo tanto, se entiende que aquí tenemos vectores en R2 apuntando en todas las direcciones posibles del espacio. Lo que me interesa entonces ahora es pensar en los vectores que no son unitarios, como este que estoy dibujando aquí. Él no es unitario, por la forma en que está dibujado se sobreentiende que no es un vector unitario porque tendría que estar sobre este círculo, pero lo que sí se nota es que hay un vector unitario que apunta en la misma dirección que él. O sea, cada vector que no es unitario, cada vector está relacionado con un vector unitario que comparte su dirección. Entonces, lo que nos interesa en este tema es la relación que hay entre estos dos. Y bueno, por no alargar demasiado este cuento, pues directamente se los presento como fórmula. Si al vector lo dividen entre su propio tamaño, lo que nos da como resultado es el vector unitario que comparte su dirección. Tiene bastante lógica esta fórmula, es bastante sencilla de recordar si tomamos en cuenta que no es más que un escalamiento del vector. Es que supónganse ustedes que el vector mide de longitud 3, por inventarme algo. Imagínense que la longitud del vector es 3. Pues, ¿qué pasa si lo divido entre 3? Pues si el vector lo dividen entre 3, lo están acortando a la tercera parte, pero la tercera parte de 3 es 1, entonces va a quedar unitario. Entonces esta relación se cumple. No importa el tamaño del vector, por si lo están pensando. Bueno, y si el vector es más pequeño que el 1, pues no pasa nada, porque quiere decir que su norma es menor que 1 y cuando dividen entre su norma, como quiera, va a quedar más largo, pero va a haber un unitario que es el que comparte su dirección. Vamos, siempre va a ser posible encontrar este unitario, excepto para el caso del vector nulo, pero para todos los demás siempre vamos a poder encontrar este vector unitario. Vamos entonces a ver un ejemplo. Imagínense el vector de coordenadas 2,3,6, que por cierto, este vector tal cual lo mencionamos en el tema anterior cuando calculamos la norma, ya habíamos calculado la norma de este vector. Pero bueno, vamos a normalizarlo, que por cierto no lo mencioné, pero ¿qué significa normalizar un vector? Pues significa convertirlo en unitario. Esta fórmula que tenemos aquí es la fórmula de la normalización. Es la acción de convertir en unitario un vector que no lo es. De hecho, en los libros se lo van a topar de ese modo. Nunca les va a decir el autor, vuelve unitario el vector, o conviértelo en unitario, o calcula su unitario. No, simplemente es normaliza. O si un vector es unitario, van a advertir, este vector está normalizado, o es un conjunto de vectores normalizado, cuando todos son unitarios. Bueno, entendamos el término de este modo entonces. Pues bueno, vamos a normalizar el vector b, o sea, convertirlo en unitario. Según la fórmula, lo primero que necesitamos es la norma del vector. Vamos a calcular su norma, aunque ya habíamos calculado antes la norma de este vector. Es la raíz cuadrada del cuadrado de estos componentes, que es lo que tenemos aquí. O sea, 4 más 9 más 36. Y por lo visto esto va a sumar 49 para que la raíz cuadrada sea 7.
Ahora necesitamos entonces dividir al vector entre su propio tamaño, o sea, para generar el unitario, tenemos 1 sobre 7 que multiplica al vector, que es el que tenemos acá. Así es que todas las componentes van a quedar divididas entre 7 y ya se terminó este problema. Este vector apunta en la misma dirección que este otro, pero es unitario. De hecho, si ustedes calculan la norma de este vector, pues va a resultar que la norma es 1. Cosa que no voy a hacer aquí, pero que es fácil de verificar por ustedes si tuvieran la curiosidad. Obviamente la norma de esta cosa es 1. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Imagínense el vector 1, menos 1,3,4. Vamos a normalizarlo nuevamente. ¿Qué necesitamos? Según la fórmula, necesitamos primero su magnitud. Sería la raíz cuadrada de suma al cuadrado de las componentes, o sea, 1 más 9 más 16, que es el cuadrado de estos, que al final suman raíz de 26 y que este quebrado ya no tiene más simplificación, porque 26 es el producto de 2 por 13 si lo factorizamos aritméticamente. Y, oigan, sí estoy grabando la clase, ¿verdad? ¿Sí está rojo el círculo? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, este es el producto de 2 por 13, así es que ni 2 ni 13 tienen raíz cuadrada exacta, así es que ya no se puede simplificar más. Lo dejamos como raíz de 26. Vamos entonces ahora sí a calcular el unitario. Sería el vector entre su tamaño, o sea, 1 sobre raíz de 26 por el vector. Es lo que tenemos acá. Por lo tanto, cada componente queda de este modo. Por cierto, no voy yo a racionalizar estos quebrados. Se ve un poco maleducado que lo deje así, pero es que hasta ahí lo quiero dejar. No voy a racionalizarlos. No debería yo dejar radicales en el denominador, pero bueno, así lo voy a dejar. Lo que significa que en el examen tampoco les voy a obligar a racionalizar las cantidades. Pueden dejar así indicado. Pero bueno, entonces ese es el resultado que nos queda. Vamos a hacer otro ejemplo. Este es otro ejemplo diferente, sin embargo, este vector menos 3,9,12, si observan, guarda relación con el que ya hicimos antes. Cada componente es el triple de arriba. Por lo tanto, este vector es múltiplo escalar del de arriba. O sea, este vector W en realidad es el triple del que ya manejamos arriba. Dicho eso, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir cuando lo normalicemos? Cuando lo normalicemos, o sea, cuando lo convertamos en unitario, pues primero hay que calcular la norma. ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir con la norma? ¿O no va a ocurrir nada especial? ¿No? Vamos a calcularla, a ver qué ocurre. Es la raíz cuadrada de estos, ¿verdad? Aquí está. Cuando las elevamos al cuadrado quedan así, ¿verdad? Y cuando las sumamos queda así. Y 234, cuando lo simplificamos, pues es que esta cosa tiene tercera 2 veces. Tiene mitad porque es par, y luego tiene 2 veces tercera y luego una vez treceava. O sea, no lo estoy escribiendo aquí, pero esto es 2 por 3 al cuadrado por 13. Lo que se puede simplificar a 2 por 3 al cuadrado por 13, pero 2 por 13 es 26, que es la parte que no puede salir del radical, y la que sí puede salir es 3 al cuadrado, así es que me queda como 3 raíz de 26. Lo que sí pudimos haberlo visualizado, sabiendo que este vector es el triple del de arriba, pues definitivamente su magnitud es 3 veces más grande que el de arriba. Así es que esto tiene bastante sentido. Ahora vamos a ver qué pasa con la normalización. Dividimos al vector entre su propio tamaño. ¿Alguien ve venir lo que va a ocurrir aquí? ¿Nadie? Lo El mismo. vector, Pues se simplificarían, ¿no? Las fracciones nomás. Pero quedaría y igual. Ah, que igual que quedaría igual quién, al de arriba. igual que el de arriba, ¿verdad? Cuando estos quebrados se simplifican, insisto, no me refiero a la racionalización, simplemente con la simplificación de los enteros. 3 entre 3 da menos 1 y 9 entre 3 da 3 y 2 entre 3 da 4. Así es que me queda el mismo unitario que ya habíamos calculado antes. ¿A qué creen que se debe esto? ¿Por qué tenemos dos vectores que a pesar de que son diferentes, el unitario es igual? ¿Qué es lo que creen ustedes que ocurrió aquí? Pues porque el vector primero debe ser más corto que el segundo, ¿no? Pero va a Así la es, misma dirección. exactamente, esa es la razón, ¿verdad? Porque acuérdense que un vector tiene tres cosas, tiene magnitud, dirección y sentido. Pero para discutir esto fácilmente vamos a pensar que solamente tiene dos cosas, tiene magnitud y dirección. O sea,
El sentido y la dirección las voy a englobar en un mismo objeto. Cuando diga dirección, realmente me voy a referir a dirección y sentido, ¿sí? A esas dos cosas. Entonces, eh, el vector tiene magnitud y dirección, pero si estos, uno era el triple del otro, como ya dijeron ustedes, la dirección es la misma, pero la magnitud, pues eso sí es diferente, uno es 3 veces más largo que el otro. Sin embargo, noten ustedes que la normalización lo que hace en realidad es destruir parte de la información del vector. Claramente, ¿qué parte está destruyendo? Pues la magnitud. Porque en el momento en que estos dos vectores le quitamos lo único que los hacía diferentes, que era la magnitud, lo único que se está quedando es la dirección y por eso se ven iguales, porque la dirección era igual. Dicho en otras palabras, teníamos un vector W que apuntaba en quién sabe qué dirección, ¿verdad? De hecho, no está a escala esto porque aquí lo estoy graficando aparentemente en R2 y esto se supone que está en R3, pero bueno, lo dibujo así para que lo entendamos fácilmente. En el momento en que lo normalizamos, lo que hicimos fue calcular el unitario que va en su misma dirección. Ahora, supónganse que esta circunferencia es de radio 1. Ahora, ¿qué pasa con el otro? Si el W es simplemente una versión de U más larga, o sea, es un U alargado, pues la dirección de todos modos es la misma y cuando calculan el unitario, pues resulta que es el mismo que el que tenía U. Es lo que está pasando aquí. Pero lo que sí quiero que resaltemos es que entonces la normalización lo que está haciendo es hacer una representación matemática de la dirección del vector. Porque, insisto, si con palabras podemos decir que estos dos tenían la misma dirección, matemáticamente aquí estamos diciendo que tienen el mismo unitario. Entonces noten que las dos operaciones que hemos visto hasta ahorita lo que hacen en realidad es filtrar la información del vector. La norma me calcula la magnitud, lo que mide, pero entonces podría decir que esta operación de la norma lo que está haciendo es destruir la dirección. Una vez que ustedes calculan la norma de un vector, si se quedan únicamente con la norma, ya no saben hacia dónde iba, la dirección la perdieron. Y lo contrario ocurre con la normalización, con el unitario. Cuando calculan el unitario, lo único que están haciendo es quitarle al vector la magnitud y se quedan únicamente con la dirección. Por lo tanto, una vez que ustedes tienen únicamente el unitario, ya es imposible saber qué tan largo era el vector. Vamos, que estos problemas, si yo lo planteo al revés y les digo, aquí tengo el unitario y les doy sus coordenadas, díganme cómo era el vector que provocó a este unitario, ya sería imposible para ustedes saber si era el más corto, el más largo o cualquier otro que estuviera sobre esta línea. A fin de cuentas, todos tendrían el mismo unitario. ¿Por qué? Porque el unitario solamente refiere a la dirección, pero aquí falta información, falta la magnitud. ¿Por qué falta? Porque la fórmula de la normalización la destruyó, se las quitó. De hecho, si observan la fórmula de la normalización, aquí tenemos su unitario que es vector, aquí tenemos al vector original, que también es vector, y aquí tenemos a la magnitud, que en realidad es un escalar. Está dividiendo, puede pasar del otro lado multiplicando, y me queda esta expresión que parece como una caricaturización de lo que acabamos de decir, porque si observan aquí tal cual dice que cualquier vector es igual que el producto de su propia magnitud por su propia dirección, y así es como entonces, con este par de operaciones, pueden ustedes separar la información del vector. ¿Por qué digo separar? Porque cuando ustedes ven coordenadas, aquí ven mezclado todo, magnitud y dirección, difícil saber cuánto vale una y cuánto la otra. Pero con estas operaciones ya pueden filtrarlas, las pueden separar. En algunos problemas analíticos a veces es necesario trabajar únicamente con la magnitud del vector o a veces solo con la dirección, entonces ya la podemos separar. O al contrario, si en un cálculo matemático obtuviéramos la magnitud diferente, o sea, de un camino diferente que como obtuvimos la dirección, entonces la podemos juntar si simplemente las multiplicamos y se reconstruye el vector original. Bueno, está claro que lo que estamos viendo son herramientas geométricas y que de hecho sirven en cualquier espacio, incluso en los espacios abstractos que son no graficables, pueden determinar la dirección de un vector y pueden saber cuánto mide. Bueno, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Sí, Inge, todo claro. Acuérdense que estamos viendo 5 aplicaciones del producto punto. Ya vimos magnitud y normalización. La que sigue es distancia, de hecho es la más sencilla, la más simple. Un momento, espérenme.
Bueno, me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. La distancia entre vectores. ¿De qué nos habla esto? Si tenemos dos vectores cualesquiera, los típicos dos vectores cualesquiera, imagínense que están graficados aquí, pues la distancia no es otra cosa más que la longitud que hay desde un punto hasta el otro. Eso es lo que se define como la distancia. Sin embargo, pues para calcularla, primero vamos a colocar un vector ahí. La distancia es la longitud que hay desde un punto al otro. Cada vector es un punto. Y claro, aquí estoy representándola por un vector, lo cual no es del todo correcto porque lo que yo busco es un escalar y no un vector. No ocupo componentes de un vector, solamente la longitud. Pero afortunadamente ya sabemos cómo calcular la longitud de un vector. Y claro, aquí hay algo que no mencioné cuando vimos suma. Les dije que la suma es la diagonal principal del paralelogramo que forman los vectores. Lo que no mencioné es que la otra diagonal es la resta. Es que si tenemos que a U le restamos B, lo que se genera es un vector que va desde, acuérdense que para que haya resta uno tiene que ser positivo y el otro negativo. El vector resta va a ir desde el vector que es negativo en la operación y va a terminar en el que es positivo. Así es que U menos B va a empezar en B y va a terminar en U. Bueno, dicho eso, pues ¿qué quiero de este vector? Lo único que me interesa es su magnitud y es lo que precisamente acabamos de aprender a calcular. La magnitud, pues simplemente es la norma, ¿verdad? Entonces, cuando calculamos la norma de este vector, ahora sí se convierte en un escalar y es la distancia que buscábamos. Y entonces queda definida la distancia como la norma de la diferencia de los vectores. Cosa que si desarrollamos ya en términos de las componentes, queda esto que parece una fórmula, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la resta de las componentes, pero está muy largo de decir, mejor pensémoslo como la norma de la diferencia, que esto está más corto de recordar. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces. Bueno, tenemos a estos dos vectores, se supone que todavía no hemos llegado a este paso. Tenemos estos dos vectores, U y B, que son dos vectores diferentes en R3, y calculamos la distancia, pues es lo que ya teníamos aquí, que había aparecido hace rato. Es la raíz cuadrada de, va a ser menos 3 menos más 5 al cuadrado, y luego más, y luego 4 menos 8 al cuadrado, y luego más, menos 7 menos 6 al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Y ojo, porque esto se tiene que sustituir con todo y signos. Y claro, cuando hacemos estas restas, menos 3 menos 5 da menos 8. Y 4 menos 8 da menos 4. Y estos menos 7 más 6 es menos 1. Cuando se elevan al cuadrado me da estos números y cuando se suman me da la raíz cuadrada de 81. Por lo tanto, la distancia es 9. Y ya les dije que no vamos a discutir, que sí es cierto que este resultado debe escribirse como más menos 9, pero lo único que me interesa es la magnitud de esta longitud. Voy a tomar el positivo, voy a decir que la distancia es más 9. Bueno, esto no es más que una fórmula, yo creo que no tiene gran chiste. ¿Qué pasó? ¿Por qué cuando va a sacar la normalización ahí arriba, por qué pone U menos V y no V menos U? No hay ninguna razón en particular. Fíjate que voy a retroceder. Fíjate que si yo hubiera decidido poner los vectores al revés, ¿a poco los puse al revés que en el dibujo? No, los puse igual. Pero bueno, si yo hubiera puesto lo que tú dices, B menos U, el vector que se genera es el mismo en cuanto a dirección, pero habría empezado en U y terminado en B, así que esta flecha estaría al revés. Es lo que cambiaría. Sin embargo, en el momento en que le sacas norma, la distancia va a dar lo mismo. Y no va a dar, en este caso, no va a dar menos 9. No, va a volver a dar más 9, como lo que tuvimos ahorita al calcularlo. Vamos. ¿Por qué puse U menos B? Pues porque quise. Realmente no había ninguna diferencia en ponerlo al revés. Ah, bueno, gracias. En esta operación no hay diferencia. De hecho, eso se nota si nosotros conmutamos, lo que acabas de preguntar, se nota si nosotros intentamos conmutar esta operación, porque hace rato, pues bueno, el ejemplo nos dio 9, pero si yo hubiera decidido hacer la distancia de B a U en vez de la de U a B, en teoría tendría que haber puesto la longitud al revés, ¿verdad? O sea, el vector al revés, como lo mencionaste hace rato, pero si bien esto habría cambiado en este punto, porque en vez de hacer menos 3 menos 5, habría que hacer yo menos 5 menos 3, que es lo que tenemos acá,
pues todos habrían cambiado, ¿verdad? 8 menos 4 en lugar de 4 menos 8, etcétera. Sí, pero lo único que va a cambiar es que estos, aunque van a ser los mismos números, pues van a tener el signo contrario, porque en vez de tener 4 menos 8, tenemos 8 menos 4. Sí, pero a pesar de que los signos cambian, cuando se elevan al cuadrado producen los mismos números y me lleva exactamente al mismo resultado, que es lo que preguntabas hace rato, ¿no? Se supone que aquí los vectores están al revés, pero no afecta en nada. De hecho, este operador es conmutativo. O sea, sus argumentos, estos dos argumentos son conmutativos, no pasa nada. Bueno, pasamos a la siguiente aplicación. Les digo que déjenme callar esto. Les digo que la distancia es la más corta, la más sencilla. Bueno, la que sigue es ángulo, que también es pues la segunda más sencilla, porque la fórmula se obtiene muy rápido. Pensemos en la única expresión que hemos visto hasta ahorita que hace referencia al ángulo entre vectores. Es el producto punto. Dijimos que es el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo que los separa. Entonces, ahorita ya reconocemos más los elementos en esta fórmula. El producto punto ya lo sabemos calcular y la norma también. Por lo tanto, estas magnitudes que están multiplicando el coseno del ángulo, que es lo único que no sabemos calcular, pues si están multiplicando los podemos pasar del otro lado dividiendo. Por cierto, eso de pasar dividiendo un objeto del otro lado del igual únicamente lo pueden hacer si el objeto que van a pasar es un escalar y no un vector. Mucho peor si fuera una matriz, ¿eh? No pueden hacerlo. Al menos pasar dividiendo no pueden. Los vectores no pueden moverse de ese modo. Vamos, si yo tuviera que despejar aquí la U, diría que la B que está en producto punto está multiplicando. Mentira que la puedo pasar del otro lado dividiendo. Esas reglas no funcionan aquí. Pero bueno, como estos son escalares, no hay ningún problema en que pasen. De hecho, esto ya quedó como fórmula y entonces podemos pues ya utilizarlo. Vamos a calcular el ángulo entre estos dos vectores. Pues, ¿qué nos pide la fórmula? Primero el producto punto. El producto punto entre ellos dos sería menos 3 por 5 más 8 por 4 más menos 7 por menos 6. O sea, menos 15 más 32 más 42, y haciendo los productos. Cuando se suman da 59. Y ese es el producto punto, es lo que va a ir en el numerador. Lo otro que necesitamos son las normas. Sería la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada componente. Ya saben que el signo lo puedo omitir en este momento porque como se va a elevar al cuadrado, esa información se pierde. Y entonces me da raíz de 74, que por lo visto no tiene más simplificación. Así se queda como raíz de 74. Acá tenemos a la magnitud del otro vector. Pues también ya sabemos cómo se calcula. Esto es al cuadrado. La raíz cuadrada de la suma de estos componentes al cuadrado me va a dar raíz de 125, que sí, como esta cosa es 5 al cubo, sí se puede simplificar como 5 por raíz de 5. Y ahora sí, tenemos estos tres objetos, que son los que nos pide la fórmula. Ya los podemos ensamblar para construir el resultado. Por cierto, se estarán preguntando, ¿y a poco solo voy a dejarlo como coseno del ángulo? ¿No voy a despejar tal cual el ángulo? Pues sí, no lo voy a hacer. No quiero sacarle coseno inverso a esta cantidad porque va a dar irracionales, y ya saben lo que opino de escribir irracionales aquí. Pero sí que esto me da una relación cateto adyacente sobre hipotenusa que ya me funciona para lo que quería yo calcular. Y a partir de aquí es calculable el ángulo. Más allá de que hay que simplificar estos números porque los radicales seguro que se pueden juntar. Raíz de 5 por raíz de 7,4, pues es raíz de 5 por 74. Así es que me da la raíz de 270, considerando que 59 no es divisible entre 5, así se queda, aparte de que no voy a racionalizar este número. Sin embargo, noten que para que esta cosa tenga coseno inverso, o sea, si quieren despejar el ángulo desde aquí, tendrían que sacar arco coseno o coseno inverso de esta cantidad. Y sí, claro que la tiene, porque acuérdense que el coseno va en el contradominio, el coseno va de más 1 a menos 1, va oscilando ahí la onda senoidal entre menos 1 y más 1. Por lo tanto, esta cosa no debería ser mayor que 1,
Y es que sí, este número que tenemos aquí no se nota, pero es mayor que 59. Cuando sacamos el valor del quebrado, bueno, obviamente esto es un irracional, no es algo que yo aceptaría como resultado, pero sí lo pongo para que veamos que este número es menor que 1 y por lo tanto tiene coseno inverso, cosa que ya no voy a calcular aquí. Bueno, esta es la aplicación del producto punto para sacar ángulos. Sobra decir que esta aplicación funciona aún si el vector estuviera si los vectores estuvieran en un espacio no graficable. Oigan, no sé qué hacer porque falta la última de las aplicaciones, pero sí está algo larga de explicar. No sé si dejarla ya pendiente o arriesgarme a verla. Obviamente quisiera que el lunes ya empezáramos con un tema nuevo que es combinación lineal, pero no sé si empezar con esta. Quedan 10 minutos. ¿Qué pasó? Entonces, en el ángulo, sí se debe sacar el arcoseno, coseno, No. perdón, o, Bueno, o se puede dejar bueno, así. aquí la pregunta te la tengo yo que completar un poco. ¿Se Ajá. puede dejar así para presentármelo a mí en un examen? Sí. Ujú. Ahora, que si lo estás haciendo para ti y no para mí, o sea, que si lo estás haciendo para ti porque es un cálculo en donde a ti por algún motivo te interesó el ángulo entre dos vectores, pues sí tienes que sacar el arco coseno, dependiendo en qué unidades es tu calculadora, en grados o en radianes o en grado decimal o en lo que sea, eh, pues, pues sí, lo tendrías que calcular. Si es un cálculo para ti, obviamente esto lo estás viendo ahorita porque en alguna materia podrías necesitar sacar un ángulo, sobre todo si estás haciendo un análisis de problema con vectores. Pero para mí no, es que cuando dices se tiene que sacar, pues bueno, para mí no se tiene que sacar. Con que Ok, me dejen este entonces en el quebrado ya se examen vale. lo dejaremos en fracción. Sí, sí. Les digo Ok. que con que me especifiquen la relación cateto adyacente sobre hipotenusa y los que tengan la amabilidad de racionalizar esto lo pueden hacer si quieren. Ya saben que me refiero a multiplicar arriba y abajo por la raíz de 370 para que el radical desaparezca aquí. La verdad nunca toco ese tema en la clase, o sea, ese aspecto, eso de no dejar radicales en el denominador. En el libro sí no dejé radicales, pero bueno. En clase sí puede, en el examen sí puede ocurrir que quede algo de esa manera. En fin, Perfecto, gracias, Inge. miren, la verdad, sí tengo prisa por pasar por estos temas, pero no tengo ganas de empezarlo a ver hoy, porque lo voy a tener que ver rápido. Lo que sí voy a comentar es lo siguiente, de las aplicaciones del producto punto que tenemos que ver, que ya vimos estas 4, las dos más importantes son las dos primeras que vimos, la magnitud y el unitario, o sea, la norma y la normalización. ¿Por qué digo importantes? Porque son las que vamos a estar utilizando en bastantes temas y que se van a utilizar para justificar muchas otras cosas que veremos. Aparte son las que hacen referencia a dos características esenciales de un vector, que son la magnitud y la dirección. De ahí en fuera, distancia y proyección, perdón, distancia y ángulo, pues no tanto, fíjense. Más allá de que en algún problema podría yo obligarlos a utilizarla, más allá de eso, es poco probable que las veamos en otro tema. Pero proyección, si bien no tiene la importancia enorme que tienen estas dos, lo que sí es cierto es que la proyección sí es una operación relevante. No más que las dos primeras, pero sí es bastante relevante. De hecho, la vamos a utilizar aparte de que se utiliza con mucha utilidad, o sea, es muy útil para resolver problemas analíticos, geométricos, ¿sí? Es muy útil saber hacer una proyección, pero aparte de eso lo vamos a utilizar al final en la factorización de matrices. Los que ya han llevado antes este curso saben que estoy hablando de la factorización QR. Ahí el algoritmo de ortogonalización gira en torno a la proyección de los vectores. Entonces, sí, esta va a agarrar una importancia muy fuerte más adelante, así es que me atrevo a decir que estas tres son las más importantes, las dos primeras y la última,
sobre todo las dos primeras, pero pues la última sí es importante. Las dos que vimos hoy, hace rato, pues no tanto la verdad, pero que sí era necesario que las viéramos. En fin, vamos a pararle ahí. Acuérdenme la siguiente clase entonces empezar con proyección. Y ahora, ¿por qué no puedo acceder? ¿Por qué aparece 3 veces el fin? Confunde esto. Acerca de quicio. Bueno, en fin. Voy a detener ya la grabación porque ya no estamos hablando de la clase. Acuérdenme en la siguiente clase empezar con el tema de proyección. Es en lo que nos quedamos. Con eso terminamos este tema de Producto Interno. Bueno.